Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante. A ver, nos trajeron al taller un Opel Grandland con motor PureTech. Este lleva el motor 1200 turbo gasolina. El dueño lo ha traído para que le cambiemos la distribución porque tiene ya 5 años. Mirad, además de esos 5 años, tiene también 89.999 kilómetros. Son muchos kilómetros para este motor sin cambiar la correa. Vais a ver por qué. Mirad, si queréis comprobar cómo está la correa de distribución en el motor de vuestro coche, que lleve una correa húmeda, o sea, bañada en aceite, como en este caso, pues lo podéis apreciar quitando el tapón de llenado de aceite. Ahí está a la derecha, ¿vale? Ahí se puede apreciar. En este caso se aprecia, esta es la correa, que tiene bastantes fisuras. Podía haber roto esta correa ya hace tiempo, vais a ver, porque este tiene más problemas que ese, pero todo viene derivado de eso mismo. Mirad, ahí se aprecia la correa de distribución, que está todo agrietada, ¿vale? Y bueno, aparte de agrietada, deshilachada, y claro, ha perdido material, y el material en este motor ya sabéis que acaba depositado en el aceite. Mirad, aquí está suelta, ahí la veis, ahí se aprecia claramente la profundidad, mirad, de esas grietas. Ya veis que está todo cuarteada. Esta correa podía haber roto hace mucho tiempo y haber dañado muy seriamente el motor. Pero ya digo que además esto causa otro problema. Ya sabéis que en estos motores se habla mucho de por qué pasa esto, porque claro, es una correa que está bañada en aceite, lo normal es que esté hidratada. Bueno, claro, como habréis leído en muchos sitios, el problema es que parte del combustible que no se queman los cilindros acaba bajando al cárter y se mezcla con el aceite, ¿vale? Y entonces es el que origina estos problemas. El combustible la daña. Tanto por un lado, que veis que tenía grietas, le faltaba también material, como por la parte de abajo, que se desgasta y también le falta material. Y todo esto, como digo, pues acaba en el aceite, con la consecuencia, mirad, vais a ver, esta es la bomba de aceite. Ahí tenéis el tamiz de la bomba de aceite, por donde succiona el aceite. Tenía mucho más material, mirad. Le he quitado porque se lo he enseñado al dueño. Ya le he dicho al dueño que con estos kilómetros es jugar con fuego el no haberle cambiado esa distribución, ¿vale? Mirad, os voy a dar unos consejos si tenéis este motor. Primero, cambiar esa correa de distribución, como en este caso sí la ha cambiado a los 5 años, pero intentar cambiarla si puede ser antes de los 70.000 kilómetros, ¿vale? Porque ahí es cuando ya empiezan a romper, incluso algunas han roto antes, ¿vale? Pero por eso os digo lo de quitar el tapón de llenado de aceite para ver si ya tiene grietas, y si veis que tiene grietas la lleváis al mecánico para que os haga una valoración. Luego, cambiar el aceite una vez al año, ¿vale? No demoréis en eso, y como mucho a los 10.000 kilómetros, ni a los 15.000 ni a los 20.000. Y esto es porque se va acumulando en el aceite, residuos, y también se va acumulando ese combustible, en este caso gasolina, que pasa por los cilindros, que no se acaba quemando en la cámara de combustión. Y luego, un consejo que os doy a todos es que cada 3 cambios de aceite o 30.000 kilómetros le digáis a vuestro mecánico que quite el cárter para limpiar la chupona. Con 30.000 kilómetros ya tiene muchos residuos esta chupona y empieza ya a obstruirse, ¿vale? Entonces también hay trozos que son tan pequeños que acaban pasando por la chupona debido a la succión, y esos trocitos también pequeños os pueden ocasionar serios problemas también dentro del motor, ¿vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.